19. 19 Aquí estamos, el primer capítulo de 2022, y vaya si le costó despegar. Como mencioné hace varios capítulos, tuve que reestructurar todo este arco. Este capítulo terminó llevándose la peor parte de ese golpe, por eso ha pasado tanto tiempo desde que publiqué. En realidad, se trata de una combinación al estilo Frankenstein de elementos de 4 capítulos diferentes que he unido porque siento que encajan mejor después de los eventos de Illum. Espero que las costuras no se vean demasiado. Antes de empezar, sin embargo, una aclaración. Tanto Naruto como Jiraiya estaban en una especie de estado disociado desde el momento en que entran por primera vez a las cuevas hasta el momento en que termina su última visión. Su percepción de la realidad se alteró en cada etapa, no solo durante las visiones propiamente dichas. La idea de que Naruto construyera su sable de luz mientras estaba en trance se me ocurrió a partir del relato de Legends sobre cuando Anakin construye su primer sable de luz. En ese libro, tiene una visión de Darth Maul y termina luchando contra él. Cuando gana, Maul le arroja a Anakin su sable de luz. Cuando Anakin se despierta de la visión, todavía sostiene el sable de luz que Maul le arrojó, que resulta ser el sable de luz que construyó. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Star Wars o Naruto, y es demasiado tarde en la noche para que intente hacer un descargo de responsabilidad divertido. Capítulo 19. Naruto abrió los ojos y se encontró arrodillado en la misma cueva en la que acababa de luchar. Lo primero que notó fue que la fuerza se sentía diferente. Era como si algo hubiera estado tirando de su presencia y ahora se hubiera detenido. La notable facilidad que había experimentado al conectarse con la fuerza antes se había desvanecido. Por un momento, se sintió decepcionado, hasta que se le ocurrió algo. Si la fuerza vuelve a la normalidad, entonces tal vez. Tentativamente, Naruto intentó atraer la presencia de la fuerza hacia su cuerpo y mezclarla con su energía física. Estaba nervioso por lo que podría pasar si fallaba nuevamente. La idea de vivir sin chakra era suficiente para provocar escalofríos en su columna vertebral. Para su inmenso alivio, su chakra se formó exactamente como lo hacía normalmente. Se desplomó cuando ese peso se levantó de sus hombros. La primera vez que no pudo generar chakra había sido una de las experiencias más aterradoras de toda su vida. Si no hubiera estado en una pelea tan seria, probablemente se habría derrumbado y habría llorado. Tal como estaban las cosas, se deleitó con la sensación familiar de su chakra antes de reconectarse con la fuerza. Una rápida mirada alrededor de la cueva le dio una idea de lo que había sucedido. Las estalagmitas estaban intactas y no había sangre salpicada en el suelo ni en las paredes. Todo estaba exactamente como había estado antes de que Rocky apareciera. La única diferencia era que ahora podía ver varios túneles que salían de la caverna redonda. Claramente, no había tenido lugar ninguna batalla épica allí. Además, su máscara estaba de nuevo en su rostro y su bolsa de kunai estaba de nuevo en su pierna. Todo debe haber sido algún tipo de visión de la fuerza, pensó. Probablemente por eso no pude crear chakra. El nexo de la fuerza en la cueva no me lo permitió. Sin embargo, me pregunto quiénes eran esos bichos raros del final. No parecían el resto de la visión. Al pensar en el nexo de la fuerza, recordó por qué estaba en la cueva en primer lugar. Miró hacia abajo y vio que sostenía un sable de luz. No cualquier sable de luz, sino el mismo sable de luz que Rocky le había arrojado justo antes de desmayarse. La empuñadura tenía un poco menos de 30 centímetros de largo. Estaba hecha principalmente de una aleación de uranio y cobre, con bandas delgadas y elevadas que se extendían en espiral a lo largo de su longitud. Formaban un agarre ergonómico ligeramente estriado para sus manos. Hacia la base de la empuñadura, las dos hebras de Duracero se fusionaban en una sola, y juntas, formaban el símbolo del clan Uzumaki en la culata del arma. Había tallado el interruptor activador con el símbolo de Konoha, al igual que su protector de frente. Se estrechaba ligeramente hacia el emisor, lo que le daba un aspecto elegante y fluido. Los diales que controlaban la longitud de la hoja y los ajustes de potencia estaban ligeramente empotrados en el mango, fuera del camino de sus manos. Sin embargo, la joya de la corona del sable de luz eran las tallas en la empuñadura. Comenzaban directamente debajo del emisor y descendían en espiral por la empuñadura, siguiendo las crestas. La primera era un zorro gruñón con 9 colas. Después de eso había un columpio vacío, luego un mono arrugado comiendo pescado con un pequeño compañero. A continuación estaba una diadema de Konoha, seguida de una imagen de un perro acorralando a 3 cachorros jóvenes mientras se mordían el uno al otro. A continuación había un puente y una espada monolítica colocada sobre 2 tumbas.
Luego estaban los mismos 3 cachorros de antes, pero ahora un poco mayores y luchando contra una serpiente. A continuación, había un sapo viejo escribiendo un libro, luego un zorro luchando contra un tanuki. A partir de ahí, una serpiente mordiendo a un mono mientras el mono estrangulaba a la serpiente. Luego la misma serpiente, solo que esta vez estaba luchando contra una babosa y un sapo. Después de eso había una espada hecha de relámpagos, y luego un copo de nieve derritiéndose en una flor. Luego apareció de nuevo la serpiente de antes, esta vez con uno de los perros jóvenes en la boca. A continuación apareció un sapo joven luchando contra el perro, con un rayo atravesándole el pecho. Después de eso apareció una imagen del sapo mayor caminando con el sapo más joven sobre su espalda. Los grabados se sucedían una tras otra. Los 2 sapos lloraban alrededor de una hoguera, ellos estaban de pie en una aldea en ruinas, ellos luchaban contra monstruos con 2 aliados armados con espadas a sus espaldas. A continuación, los 2 sapos estaban de pie frente al templo Jedi, y luego dentro de él, ahora vestidos con túnicas Jedi. A continuación había una imagen del sapo más pequeño cayendo por el aire con un gato y una niña. La siguiente sección del mural mostraba a los 3 compañeros mientras luchaban contra monstruos, salían de un pozo y rescataban a un grupo de prisioneros de sus cadenas. Finalmente, el último grabado mostraba a los 2 sapos de pie uno al lado del otro, cada uno sosteniendo una espada. Cada talla era diminuta, aunque muy detallada, y juntas se entrelazaban alrededor de la empuñadura como un tapiz. Sin embargo, menos de un tercio de la empuñadura estaba grabada, con mucho espacio para futuras tallas. Naruto sonrió mientras miraba el mural de su vida, ahora grabado en su nueva arma. En conjunto, el sable de luz era hermoso. También era claramente suyo. Incluso dejando de lado los recuerdos que había grabado en la empuñadura, Naruto podía sentir la conexión que tenía con el sable de luz. Podía sentir su cristal enterrado en él, latiendo como un pequeño corazón. También podía, curiosamente, recordar haberlo construido. A pesar de que había estado en medio de una visión, también había estado ensamblando su sable de luz, y los recuerdos estaban allí. Recordó haber encontrado el cristal en la cima de una de las estalagmitas. Recordó haber usado cuidadosamente la fuerza para organizar todos los componentes antes de colocarlos todos juntos con precisión micrométrica. Incluso recordó haber dejado que la fuerza lo guiara mientras grababa la historia de quién era él en la empuñadura, su guía le otorgó una habilidad artística mucho mayor de la que normalmente poseía. Era completamente similar a la forma en que sus clones le dieron recuerdos. Si bien era extraño, no quería detenerse en eso. Tenía algo más importante que hacer. Mientras sostenía su nuevo sable de luz frente a él, presionó el activador. Chasquido silbido. Comillas wow. Un haz de plasma naranja brillante de 1 metro de largo brotó del emisor e iluminó toda la cueva como un amanecer. La luz naranja se reflejaba especialmente en el cobre de la empuñadura, lo que hacía que prácticamente brillara. El efecto se acentuaba cuando los grabados se iluminaban con el mismo resplandor naranja brillante que la espada. En conjunto, hacía que pareciera que estaba blandiendo un haz de luz pura de atardecer. Naruto ajustó rápidamente la longitud para que se adaptara mejor a su altura. Una vez que estuvo satisfecho, practicó unos cuantos golpes con la espada antes de ejecutar un breve kata. Cuando terminó, solo se le ocurrió una cosa que decir. Es perfecto. Después de pasar unos minutos más familiarizándose con su sable, Naruto lo desactivó de mala gana. Parpadeó un par de veces mientras sus ojos se acostumbraban a la repentina penumbra. Sin la cálida luz que arrojaba su espada, la cueva parecía fría y sin vida. Incluso desactivado, todavía podía sentir el brillo reconfortante de su cristal en su mente. Ahora que tenía uno propio, Naruto finalmente entendió por qué los Jedi estaban tan decididos a no etiquetar sus sables de luz como simples armas. Naruto había llevado muchas armas en su vida. La palabra ni siquiera comenzaba a abarcar lo que su sable de luz era para él. Todo en él simplemente pertenecía, como si estuviera llenando un espacio en su vida que nunca había sabido que estaba vacío. Las dificultades por las que había pasado para obtenerlo solo lo hicieron más significativo. Mientras reflexionaba sobre sus visiones, sus pensamientos se agriaron. La segunda había sido bastante mala, pero fue la primera la que encontró verdaderamente inquietante. Escuchar a sus amigos decir cosas tan crueles, incluso si realmente no habían sido ellos, fue increíblemente doloroso. Le recordó su infancia, cuando solo Hokage Jiji y el anciano Teuchi habían tenido palabras amables para él. Basta, se dijo a sí mismo. En realidad no fueron ellos. Fue solo una visión. No fue real. No lo fue.
Aún así, no podía sacarse esa idea de la cabeza. ¿Y si hubieran estado diciendo la verdad? ¿Y si Orochimaru realmente se hubiera apoderado del cuerpo de Sasuke? No era como si fuera completamente inverosímil. Incluso si hubieran sido visiones, ¿y si le hubieran estado contando lo que realmente había sucedido? No. No lo voy a creer. Sencillamente no lo voy a creer, pensó, y dejó el dilema a un lado, decidiendo no pensar en ello. Sin embargo, esa pequeña pregunta persistente no desapareció del todo. Una vez que había colocado su sable de luz de forma segura en su cinturón, centró su atención en la siguiente tarea importante que tenía por delante, encontrar a su padrino y salir de la cueva. Con suerte, Jiraiya habría encontrado su propio cristal durante el tiempo que habían estado separados. Naruto estaba ansioso por abandonar las cuevas de cristal. Aunque no parecían tan inquietantes como antes, todavía había un aire de fría lejanía de la fuerza en la cueva. Por mucho que este lugar pudiera haber brillado a la luz, no era un lugar en el que quisiera pasar más tiempo del necesario. Naruto utilizó sus sentidos a través de la fuerza para encontrar a Jiraiya. Le tomó un tiempo ordenar el remolino de poder que impregnaba las cuevas, pero finalmente tuvo una vaga idea de dónde estaba su padrino. Una vez que estuvo seguro, Naruto salió de la cueva y bajó por el túnel que conducía hacia Jiraiya. Parecía que ambos habían tenido la misma idea, porque sintió que Jiraiya también se dirigía hacia él. Tardaron casi media hora, ya que estaban bastante separados, pero finalmente se encontraron. Jiraiya inmediatamente le dio un abrazo a Naruto. Maldito mocoso, estaba preocupado por ti, dijo. Simplemente te desvaneciste y desapareciste. ¿Qué pasó? Comillas yo, respondió Naruto. Tú eres el que simplemente desapareció. En un momento estábamos caminando juntos y al siguiente simplemente te habías ido. Te busqué, pero todo se volvió loco. Jiraiya asintió y frunció el ceño. Sí, estoy bastante seguro de que este lugar nos estaba volviendo locos todo el tiempo, dijo. Pero ahora no importa. ¿Conseguiste tu cristal? Por supuesto que lo hice, Jiraiya-sensei, dijo Naruto mientras sostenía su nueva espada y la encendía. Yo también hice mi sable de luz. ¿Y tú? Jiraiya le mostró su propio sable de luz recién fabricado. Había construido el cuerpo principal de la empuñadura con una rama nudosa de un árbol. Con un cuidadoso arte, había disfrazado sutilmente todos los controles como nudos en la madera. En el extremo de la rama se posaba un sapo tallado en duracero pulido, con la boca bien cerrada. Ante la mirada interrogativa de Naruto, Jiraiya apartó su sable de luz a un lado y lo activó. Al instante, la boca del sapo se abrió de golpe y una brillante hoja verde emergió para iluminar la cueva. Bueno, eso es definitivamente único, dijo Naruto. Jiraiya puso los ojos en blanco ante el débil elogio. ¿No tienes ningún sentido del estilo, mocoso?, dijo mientras guardaba su sable de luz. ¿Un sable de luz naranja? ¿En serio? ¿Qué te pasa con ese maldito color? Oye, que te jodan, sensei, dijo Naruto. El naranja es increíble. Solo estás celoso. Lo que tú digas, mocoso, dijo Jiraiya riéndose. Comillas, ¿qué pasa con ese grabado elegante? No pensé que fueras del tipo artístico. Naruto dudó unos segundos antes de responder, con el fin de encontrar las palabras adecuadas. No era un concepto sencillo de explicar, pero para él era importante que Jiraiya comprendiera por qué había grabado su sable de luz de esa manera. Esos grabados son yo, dijo. Son todo lo que me ha convertido en quien soy hasta ahora. Si voy a llevar un sable de luz y ser un Jedi, quiero asegurarme de saber siempre quién soy y por qué sigo adelante. De esta manera, cada vez que uso mi espada, no solo estoy luchando con un arma, estoy luchando con todo y con todos los que me hacen, bueno, ser yo. ¿Tiene sentido? Jiraiya lo miró con una expresión extraña que Naruto no pudo identificar. Se movió un poco ante la intensa mirada. ¿Comillas qué? ¿Qué pasa con esa mirada? Jiraiya solo sacudió la cabeza y le dio una palmadita en el hombro a Naruto. Oh, nada, niño. Acabo de darme cuenta de que estás creciendo. Ahora vámonos. Hace un frío terrible aquí abajo. Quiero irme antes de que mis bolas se retraigan más. Además, necesito preguntarle a Luminara si tener un sable de luz naranja es un signo de locura. Mientras su padrino se dirigía hacia el túnel, Naruto lo siguió, refunfuñando todo el tiempo. No podía entender por qué algunas personas no apreciaban el naranja. Era el mejor color que existía. Eso era un hecho. Oh. La maestra Luminara Unduli llevaba horas meditando. A menudo pasaba el tiempo meditando, pero esta vez tenía un propósito más allá de simplemente pasar el día.
Estaba tratando de ordenar su reacción cuando Jiraiya se había cerrado durante su conversación anterior en el barco. Por alguna razón inexplicable, le había dolido cuando la había dejado fuera. Aún más inusual, todavía le dolía cuando pensaba en ello. Esto no era propio de ella. Era una maestra Jedi, una persona acostumbrada a controlar sus emociones. Sí, consideraba a Jiraiya un amigo. Un buen amigo, incluso. Sí, era natural que le doliera que sus amigos no le hablaran, pero normalmente sería capaz de liberar fácilmente esas emociones en la fuerza. Entonces, ¿por qué esta vez era diferente? Mientras examinaba qué era exactamente lo que estaba sintiendo, llegó a una conclusión sorprendente. No era solo la reticencia de Jiraiya lo que le resultaba doloroso. Era la mirada que había visto en sus ojos cuando terminó su conversación. Justo antes de que la máscara de indiferencia perezosa volviera a su lugar, había visto un destello de dolor en sus ojos. Dolor y pena. Algo en verlo sufrir, especialmente cuando la miraba, le había dolido. Antes de que pudiera reflexionar sobre las implicaciones de eso, la sensación de dos personas emergiendo de las profundidades de la cueva la sacó de su meditación. Sus firmas de la fuerza brillaban intensamente y le resultaban familiares. Parecía que Naruto y Jiraiya finalmente habían pasado las pruebas que la fuerza les había enviado. Unos minutos después, vio que la pared de hielo que cubría la salida brillaba. El vapor silbaba en grandes nubes ondulantes antes de congelarse en forma de nieve en el aire gélido. El agua derretida se acumulaba alrededor de los escalones y se vertía en cisternas invisibles. Mientras observaba, dos figuras, cada una con sables de luz encendidos, emergieron de la niebla. Naruto salió primero, con su característica sonrisa en los ojos. Ella reprimió una sonrisa burlona al ver su sable de luz naranja. Era un color inusual y, a su juicio, le quedaba bien a un padawan tan inusual. Luego, su mirada se posó en Jiraiya. Observó su sable de luz con su interesante diseño de empuñadura, pero su atención se centró más en su porte general. Parecía más ligero, menos agobiado que antes. La sutil sensación de melancolía que tan a menudo había impregnado su semblante finalmente lo había abandonado. Por razones que no comprendía del todo, se sentía aliviada de verlo tan aliviado. Estuvo tentada de descartar la sensación como una muestra de apego, pero en el último segundo cambió de opinión. Intentó seguir el consejo de Jiraiya, al menos esta vez, para ver a dónde la llevaba. En lugar de liberar sus sentimientos en la fuerza, los dejó descansar en su mente y centró su atención en los dos nuevos padawans que acababan de despejar el vapor y la niebla. Felicitaciones a los dos, dijo. Veo que ambos aprobaron el examen. ¿Cómo estuvo? Naruto frunció el ceño cuando escuchó su pregunta. Fue, realmente horrible, maestra Unduli, dijo. Jiraiya solo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Luminara se rió un poco ante sus respuestas francas. La mayoría de los iniciados, al completar su encuentro, intentaban impresionar a su guía tratando de encontrar un significado más profundo a los desafíos que habían enfrentado. Si eso no era posible, generalmente intentaban restarle importancia a su terrible experiencia. Fue refrescante escuchar una evaluación tan sincera de la cueva de cristal. Sí, las cuevas rara vez son una experiencia agradable, dijo. Los animo a reflexionar sobre lo que experimentaron mientras estuvieron allí. Las pruebas a las que se enfrentan a menudo tienen una importancia mayor de la que podrían esperar. Ella notó que Naruto fruncía el ceño ante eso, y una mirada de inquietud apareció en sus ojos antes de que controlara sus rasgos. Sin embargo, no dijo nada y simplemente inclinó la cabeza en reconocimiento. Ella lanzó una mirada curiosa a Jiraiya, pero él solo negó con la cabeza. Claramente, lo que fuera que Naruto encontraba preocupante, aún no lo había compartido con su padrino. Decidió interrogar al chico al respecto, pero más tarde. En ese momento, decidió que lo mejor que podían hacer era regresar al barco. Cuando dijo eso, tanto Naruto como Jiraiya suspiraron aliviados. Por fin, dijo Naruto mientras se dirigía a la salida, casi había olvidado lo que es tener sensibilidad en los pies. Luminara frunció el ceño internamente ante su tono mientras caminaban de regreso a la nave. Era superficialmente alegre, pero debajo de esa fina capa, podía detectar un nivel inquietante de agitación. Lo que sea que había experimentado en la cueva había sido claramente inquietante. Si bien normalmente lo interrogaría al respecto, no quería hacerlo todavía. Luminara sintió que, como ahora era un padawan, debería darle a Naruto la oportunidad de resolver esto por su cuenta. A estas alturas, al menos se había ganado esa parte de su confianza. Sin embargo, sentía la obligación de ayudarlo a procesar lo que le preocupaba.
Con un padawan común y corriente, podría recomendarle meditación, o tal vez un texto de los archivos que tuviera alguna relación con el asunto. Con Naruto, sin embargo, necesitaba algo diferente, algo con lo que pudiera interactuar. Cuando llegaron a la nave, Luminara ya había decidido su curso de acción. Naruto, por favor, sube conmigo a la cabina, dijo una vez que todos se quitaron la ropa para el frío. Naruto la siguió obedientemente hasta la cabina, su curiosidad era muy clara a través de la fuerza. Se transformó en excitación cautelosa cuando la vio sentarse en el asiento del copiloto. Maestro, me estás dejando. Se quedó en silencio. ¿Sabes cómo pilotear este tipo de nave? No, preguntó. Naruto solo asintió tontamente mientras se sentaba en el asiento del piloto. Puedes despegar y llevarnos al hiperespacio, dijo. Yo me haré cargo una vez que lleguemos al sector de Coruscant. Aún no estás listo para rutas espaciales tan concurridas. Ni siquiera su tacito desaire a las capacidades de Naruto fue suficiente para calmar su buen humor. Realizó los controles previos al vuelo, escaneó el clima local en busca de una ruta de vuelo despejada y despegó. La primera señal que tuvo Luminara de que tal vez había cometido un error fue que Naruto no inclinó inmediatamente la nave para ascender. En cambio, una vez que estuvo a unos 100 metros sobre el suelo, se mantuvo nivelado. La segunda señal que tuvo fue cuando lo vio bajar los amortiguadores inerciales hasta el nivel más bajo posible. La tercera señal, y quizás la más preocupante, fue el brillo indisimulado de picardía en sus ojos. Naruto, ¿quién fue el que te enseñó a volar de nuevo? Preguntó, temiendo la respuesta. Anakin lo hizo, maestro, respondió Naruto. Los ojos de Luminara se abrieron de par en par, pero era demasiado tarde. Naruto aceleró los motores y llevó la lanzadera del vuelo nivelado a una subida vertical más o menos instantáneamente. Todo lo que Luminara pudo hacer fue apoyarse contra su asiento mientras sentía que su piel intentaba desprenderse de su cráneo. A lo lejos escuchó un grito de sorpresa que sonaba muy parecido al de Jiraiya, seguido de un estruendo y muchas palabrotas. Sin embargo, estaba demasiado ocupada sintiendo que su estómago se hundía en el olvido como para prestarle mucha atención. Todo el tiempo, Naruto se reía y gritaba como un loco. Finalmente, después de lo que parecieron unos 10 años de aceleración vertical, Luminara sintió que la nave se asentaba en una velocidad constante. Miró por la ventana y vio que habían despejado la atmósfera del planeta. También vio su propio reflejo, que parecía un poco más verde de lo normal. Frunció el ceño a Naruto, que de alguna manera se las ingeniaba para parecer tan inocente como un niño. Específicamente, un niño que estaba tratando de parecer inocente. Aún así, algo detrás de esa fachada hablaba de una alegría tan pura y desenfrenada que no pudo encontrar en sí misma la fuerza para regañarlo. Se conformó con sacudir la cabeza en señal de desaprobación. Bueno, veo que Skywalker te ha transmitido su afición por las locuras aéreas, dijo. Por favor, abstente de hacer más acrobacias como esa. No estoy segura de que la nave pueda soportarlas. Sí, maestro, dijo Naruto, debidamente apaciguado. Volvió a poner los amortiguadores inerciales al 100% y comenzó a trazar un curso para su primer salto hiperespacial. Una vez que estuvo segura de que no los enviaría a estrellarse contra una estrella a 2000 veces la velocidad de la luz, Luminara se puso de pie y se dispuso a irse. Naruto resolvería mejor sus problemas a solas con sus pensamientos, y ella necesitaba hablar con Jiraiya. Y también asegurarse de que todavía estuviera vivo. Oh. Jiraiya había sobrevivido al entusiasta despegue de Naruto, aunque juró que su cabeza había dejado una abolladura en el mamparo. Sin embargo, su irritación por ser lanzado por el barco como un muñeco de trapo duró poco, ya que estuvo de acuerdo con las razones de Luminara para dejar que Naruto volara el barco. Aunque no podía decirle exactamente qué era lo que preocupaba a su ahijado, pensó que dejarlo pasar un tiempo reflexionando sobre ello probablemente sería lo mejor. Habían pasado varias horas desde que entraron al hiperespacio y Jiraiya había pasado la mayor parte de ese tiempo hablando con Luminara. Después del día bastante agotador que había tenido en la cueva, se sentía bien simplemente relajarse con un amigo. Pareces diferente, observó. Menos preocupada. Jiraiya asintió. Dejé ir algo que ya no necesito llevar encima, y acepté algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Luminara hizo un gesto invitándolo a continuar. Jiraiya hizo una pausa y trató de ordenar sus pensamientos. Todavía no estaba listo para hablar sobre dejar ir a Tsunade, especialmente no con Luminara. Al mismo tiempo, no estaba dispuesto a dejarla completamente de lado. Me deshice de mi pasado, por así decirlo, o al menos de una parte que me agobiaba, afirmó. También acepté que soy un fracaso.
Luminara parpadeó sorprendida y lo miró con preocupación. Jiraiya, ¿qué quieres decir?, preguntó. No eres un fracaso. Mira lo que. Jiraiya levantó una mano para detenerla. Debería haberlo expresado mejor, dijo. Lo que quise decir es que he aceptado que mis fracasos del pasado no importan. No me voy a dejar limitar por ellos. He dejado que me definan durante décadas, pero ya no más. Luminara asintió mientras hablaba. Me alegro de oír eso, dijo con una pequeña sonrisa. Jiraiya le devolvió la sonrisa. Se quedaron sentados allí unos segundos, disfrutando de la mutua compañía, antes de que su sonrisa se convirtiera en una mueca maliciosa. ¿Y qué pasa contigo?, preguntó. Luminara levantó la mirada sorprendida. ¿Comillas qué hay de mí? No soy el único que actúa de forma diferente, dijo. Desde que llegamos a la nave, has estado más abierta. Menos reservada. Te he visto sonreír más en las últimas horas de lo que suelo hacerlo en una semana. Diablos, incluso te reíste a carcajadas hace un rato. ¿Qué pasa? Ahora era el turno de Luminara de hacer una pausa y ordenar sus pensamientos. Jiraiya se sentó pacientemente y esperó. Sabía que podía ser casi irrazonablemente reservado, pero había momentos en que Luminara podía darle pelea en ese aspecto. Si iba a obtener una idea de lo que estaba pasando por su cabeza, entonces estaba perfectamente dispuesto a esperar. Muy pronto, su paciencia dio sus frutos. He decidido probar tu enfoque de las emociones, dijo. Me he permitido experimentar algunas de mis emociones más positivas en lugar de descartarlas o liberarlas a la fuerza. Jiraiya sintió que se le caía la mandíbula. Quizá fuera lo último que esperaba de ella. A pesar de su constante disposición a escucharlo sobre su filosofía, Luminara siempre le había parecido increíblemente reservada, incluso para un maestro Jedi. Claro, tenía un ingenio mordaz e incluso un sentido del humor decente, aunque sutil, pero oírla decir abiertamente que estaba aceptando sus emociones era como oír a Naruto jurar no comer ramen. Habría adivinado que Obi-Wan o incluso Plo-Koon intentarían hacer las cosas a su manera antes que ella. Para agravar su sorpresa, la vio sonreír ante la expresión indudablemente estúpida de su rostro. ¿Qué provocó esto?, preguntó. Pensé que mis ideas eran demasiado peligrosas y poco prácticas para que los Jedi las pusieran en práctica. Una vez más, Luminara hizo una pausa antes de responder. Una vez más, Jiraiya esperó pacientemente. Una vez más, después de un minuto, su paciencia dio sus frutos. Cuando nos conocimos, dijo, no pensé que hubiera ninguna posibilidad de que tuvieras éxito como Jedi. No me malinterpretes, pensé que eras un excelente guerrero y un buen hombre, pero después de que me hablaste de tus creencias, pensé que dejarías la orden en unos meses. Que sería imposible para ti ser un Jedi. Entonces, ¿qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó. No estaba enojado con ella. En realidad, había considerado abandonar la orden varias veces en esos primeros meses. Si no hubiera sido por Naruto, probablemente lo habría hecho. Todo empezó después de que te ayudé a rescatar a Naruto y a Sokka de esos esclavistas del Sol Negro, dijo. Cuando Naruto usó la fuerza para proteger a Sokka, impulsó sus acciones con emociones, y aún así, estas no lo corrompieron. En cambio, le dieron un poder que nunca antes había visto en alguien tan joven. No dejes que te oiga decir eso, dijo Jiraiya. Su ego no necesita más inflación. Luminara sonrió ante su broma antes de ponerse seria nuevamente. Después de eso, a pesar de lo que esperaba, no abandonaste la orden, dijo. En cambio, te quedaste, nos enseñaste una forma completamente nueva de usar la fuerza, y ahora has pasado las pruebas de Irumi y has construido tu propio sable de luz. Todo mientras extraías fuerza de tus emociones en lugar de que ellas te impidieran hacerlo. He decidido ver si quizás tenías razón después de todo. Jiraiya pensó en lo que había dicho durante un minuto y luego sonrió ampliamente. Se rió y se señaló con el pulgar. Entonces, lo que estás diciendo es que mi increíble capacidad te hizo cambiar de opinión, dijo. Luminara se limitó a mirarlo con expresión inexpresiva. Por otra parte, quizá me equivoqué y tú no eres más que un bufón, dijo. Jiraiya resopló. Por supuesto que soy un bufón. Es parte de mi inmenso encanto personal, dijo, y Luminara puso los ojos en blanco. Comillas, te molesta buscar siempre el humor y, sin embargo, fallar tan dramáticamente, bromeó. No, ya me he acostumbrado, dijo Jiraiya, restándole importancia a su insulto juguetón. Pero, hablando en serio, me alegra saber que estás probando mi método. No es lo más fácil del mundo, pero creo que es mucho mejor que intentar ser completamente indiferente. Para que quede claro, todavía no estoy convencida de que tengas razón en esto, dijo.
Simplemente estoy dispuesta a probar las cosas a tu manera y ver cómo funcionan. Tampoco estoy de acuerdo con tus opiniones sobre los archivos adjuntos. Jiraiya se rió entre dientes una vez más. Bueno, supongo que poco a poco. Después de todo, ¿quién sabe qué pasaría si no estuvieras en desacuerdo conmigo en algo? No tendríamos nada de qué hablar. Me aburriría. La galaxia podría terminar. Lo peor de todo es que no tendría una excusa para verte tan a menudo. Luminara sacudió la cabeza y se rió de sus payasadas. Como de costumbre, no hizo ningún comentario sobre su coqueteo, sin duda lo vio como otra broma. Si era completamente honesto consigo mismo, Jiraiya no estaba del todo seguro. Deberías descansar un poco, dijo mientras se ponía de pie. Has tenido un día largo y deberías estar descansado cuando lleguemos al templo. Yo relevaré a Naruto. Jiraiya asintió y le dio las gracias mientras se iba. Le tomó unos minutos sacar a Naruto de los controles de la nave, pero al final lo logró. Ayudó que, una vez en el hiperespacio, no había mucho que un piloto pudiera hacer más que juguetear con los pulgares y mirar fijamente la nada que pasaba a toda velocidad. Naruto todavía estaba tranquilo cuando se fue a la cama, pero se quedó dormido casi de inmediato, por lo que Jiraiya decidió no preocuparse. No por su ahijado, al menos. Tenía otras cosas en la mente en ese momento, cosas que lo mantenían despierto, mirando fijamente al techo, pensando. Es decir, sus crecientes sentimientos por Luminara. Aunque había llegado a varias conclusiones en la cueva, una le llamó la atención en ese momento. Sabía, con la misma seguridad con la que nunca había sabido nada, que ignorar sus sentimientos por ella no era una solución viable para nada. Su determinación de hacerlo antes había nacido tanto del miedo a sus propios fracasos pasados como de los obstáculos que se interponían en el camino de un romance de ese tipo. Como le había dicho a Luminara antes, se negaba a permitir que esos miedos lo definieran por más tiempo. Sin embargo, eso no eliminó esos obstáculos. El primero y más obvio, que cualquier relación de ese tipo iría en contra del código Jedi, no era realmente una preocupación para él. El código cambiaría, de eso estaba seguro. Jiraiya ciertamente había asumido desafíos mayores que desengañar al Consejo Jedi de sus absurdos conceptos erróneos sobre los apegos. Ya estaba haciendo progresos en ese frente, aunque fueran glaciales. Tal progreso solo se volvería más fácil a medida que subiera de rango y demostrara que no era un chiflado o un loco. Incluso si de alguna manera no lograba hacerlos cambiar de opinión, no se oponía en absoluto a la idea de actuar a sus espaldas en este tema en particular. En todo caso, la idea de una relación secreta y prohibida atraía al escritor que había dentro de él. Era un drama romántico en su máxima expresión. De mucha mayor importancia eran las opiniones de Luminara sobre el tema. En primer lugar, ella, a diferencia de él, daba un peso significativo a esas partes del código Jedi. Es cierto que ahora estaba tratando de experimentar sus emociones, y eso le daba esperanzas, pero todavía estaba en contra del apego. Incluso si ella llegaba a aceptar plenamente su forma de pensar, todavía no había garantía de que compartiera sus sentimientos. Diablos, ni siquiera sabía exactamente cuáles eran sus sentimientos. Todo lo que sabía era que la última mujer por la que había sentido eso había sido Tsunade, casi 40 años atrás, cuando se convirtieron en compañeros de equipo. Recordaba cómo había sido eso. De todos modos, será mejor que no me engañe, pensó. Solo hay una cosa que hacer. Él conseguiría que ella y el resto de los Jedi se sacaran los palos de sus traseros, y luego la cortejaría con toda la pasión y el romance que tenía dentro de su alma. Si ella no correspondía a su afecto, entonces se mantendría firme en lo que le había dicho a esa kunoichi Nadeshiko todos esos años atrás. Se dedicaría a su felicidad, sin importar si esa felicidad implicaba amarlo. Por ahora, sin embargo, paso a paso, pensó mientras finalmente se quedaba dormido. Y mi próximo paso es convertirme en Jedi. Me pregunto quién será mi maestro. ¿Y el de Naruto? Quien lo acepte tendrá una aventura increíble. Oh. Para Naruto, fue un alivio cuando finalmente llegaron a Coruscant. Claro, se quejó de que la maestra Luminara no lo dejaba pilotear la nave hacia el templo, pero era más que nada para aparentar. Ni siquiera su confianza en sí mismo estaba a la altura de la tarea de engañarlo y hacerle creer que podía manejar el legendario tráfico de Coruscant. Sobre todo, estaba ansioso por informar al consejo. Tenía preguntas que necesitaba hacer y ellos eran los únicos que creía que podrían tener respuestas. Desafortunadamente para él, las respuestas tendrían que esperar. Tan pronto como la nave atracó en el templo, Luminara recibió un comunicado del consejo.
Varios de sus miembros, incluido el maestro Yoda, habían respondido a una solicitud para mediar en una disputa de un tratado con el cúmulo de Apes, y probablemente no regresarían hasta dentro de varios días. A pesar de su decepción por la demora, Naruto se rió un poco al ver algunos restos de su broma todavía adornando las paredes. Parecía que los droides de limpieza aún no lo habían conseguido todo. Ríete, mocoso, dijo Jiraiya. Será mejor que mi habitación no siga funcionando como alerta de tráfico. Es extraño que los droides de limpieza no hayan eliminado todo esto todavía, comentó Luminara. Naruto solo sonrió detrás de su máscara. Lo sé. Es casi como si alguien hubiera cortado a los droides y los hubiera programado para que ignoraran ciertos colores de pintura, dijo con voz inexpresiva. Me pregunto quién pudo haber hecho eso. Luminara lo regañó por cortar a los droides, pero no parecía que lo hiciera con el corazón. Naruto casi habría creído que estaba tratando de contener su diversión ante la situación, pero eso era imposible. Esta era la maestra Luminara, un modelo de reserva y dignidad Jedi. Ella nunca encontraría divertida una broma, ni siquiera una tan genial como una de las suyas. Desafiaba el orden natural de las cosas. Aún así, estaba un poco diferente en el viaje de regreso, pensó Naruto. Parecía menos estirada. Creo que incluso podría haber sonreído algunas veces. Extraño. Al final, sin embargo, lo sacó de su mente. Se acercaba la hora de la cena, tenía hambre y ya podía sentir a Ahsoka en el comedor. Siempre podía sentirla fácilmente, y ella a él, desde su tiempo en la ciudad subterránea de Coruscant. Si ella estaba en el comedor, eso significaba que probablemente el resto del clan también estaba allí. Se disculpó con Jiraiya y Luminara y corrió por los pasillos para ir a cenar. Como había esperado, el resto del clan estaba en el comedor, ya comiendo. Mientras todos sonreían y saludaban con la mano, Ahsoka se mostraba especialmente entusiasmada. Esa fue la única reunión que tuvieron por el momento. El maestro Leen les había inculcado desde hacía tiempo que el comedor no era un lugar para hacer ruido, y ninguno de ellos se atrevía a arriesgarse a que ella se disgustara. Ahsoka murmuró más tarde y él asintió antes de sentarse a comer. Para su sorpresa, antes de que hubiera terminado ni siquiera la mitad de su comida, Anakin entró al comedor, tomó un plato y se sentó a su lado. Si bien Naruto no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de cenar con su mentor hermano mayor, hasta donde él sabía, Anakin rara vez comía en ese comedor. Cuando le lanzó una mirada curiosa, el chico mayor sonrió y se inclinó para susurrar. Entonces, construiste tu sable de luz, dijo con una sonrisa, señalando el cilindro de cobre y plata grabado que colgaba al costado de Naruto. Supongo que los milagros realmente pueden suceder. Naruto resopló con burla fingida. ¿Comillas qué? ¿Pensaste que unas pequeñas visiones tontas me detendrían? No, pensé que superarías las visiones. Solo pensé que te perderías tratando de encontrar la salida. Naruto respondió con un gesto grosero debajo de la mesa, antes de que ambos sonrieran y se rieran. Anakin le dio una palmada en el hombro y lo abrazó de lado. Naruto no pudo evitar suspirar de satisfacción ante el abrazo con un solo brazo. Podía sentir el orgullo y la felicidad que emanaban de Anakin, y le reconfortaba saber que tenía un hermano, informal o no. Para un niño que había pasado la mayor parte de su vida aislado y privado de amigos y familiares, el repentino recordatorio de que ahora tenía a ambos en abundancia lo hizo luchar contra las lágrimas de alegría. No puedo quedarme mucho tiempo, dijo Anakin, sacándolo de sus pensamientos. Tengo que volver pronto con Obi-Wan. Solo quería decirte que mi madre te invitará a ti y a Jiraiya a cenar mañana por la noche, para celebrar que se han convertido en Padawans. Nos reuniremos en el lugar de siempre media hora después de tu toque de queda. ¿Puedo invitar a Ahsoka?, preguntó Naruto. A ella le gusta mucho tu mamá. Además, yo también quiero celebrar con ella. Anakin asintió, claro, si ella quiere. Solo asegúrate de llegar a tiempo, o mi madre me despellejará por no enseñarte buenos modales. Ambos se rieron ante la idea de que alguien esperara que Anakin, precisamente, les diera lecciones de buenos modales. Una vez que se recompusieron y Naruto hizo un gesto de disculpa al maestro Leen, Anakin inhaló el resto de su comida y se fue. Naruto terminó su propia comida poco después y se fue con el resto de su clan de regreso a la guardería. Tan pronto como regresaron a la guardería y la maestra Leen se fue a su oficina, con la advertencia de no ser demasiado ruidosa, sus compañeros de clan lo rodearon, todos ansiosos por felicitarlo y ver su nuevo sable de luz. Les mostró a todos la empuñadura y explicó algunos de los tallados, aunque se guardó el significado de muchos de ellos para sí mismo. Algunos recuerdos todavía eran demasiado crudos y dolorosos para contárselos a los demás.
También se negó rotundamente a encender la espada en la guardería. Hubo un suspiro de decepción, pero siguieron adelante con la suficiente rapidez. El año pasado había forjado fuertes amistades entre Naruto y todos sus compañeros en el clan Clawmouse, y esos lazos se mostraban en cómo todos estaban ansiosos por felicitarlo. Simplemente era demasiado agradable, demasiado magnético y demasiado amigable para que fuera así. Algunos de ellos se pusieron tristes al saber que pronto dejaría la guardería. Bir, la más joven del clan, era la principal de ellas. Si bien tenía el porte Jedi suficiente para evitar las lágrimas, sus ojos estaban visiblemente húmedos y su voz algo temblorosa cuando felicitó a Naruto. Había sido uno de los pocos niños mayores que no le hablaba con condescendencia debido a su relativa juventud. Eso solo lo había hecho quererlo de inmediato, y sus emocionantes historias y bromas divertidas lo habían consolidado firmemente como la figura genial de hermano mayor para la joven humana. Naruto, por su parte, se arrodilló frente a la chica bajita de pelo castaño rojizo y la envolvió en un cálido abrazo. Todo estará bien, Bir. Aún me verás. ¿Quién más te va a enseñar a usar chakra, o a hablar Nyongo, o a hacer bromas? Te prometí que haría todo eso, y siempre cumplo mis promesas. La niña de 11 años no respondió y optó por acurrucarse más en su abrazo y rodearlo con sus propios brazos delgados. Aún así, sintió que su tristeza se aliviaba un poco y, cuando se separaron, sus ojos no estaban tan llorosos. Otros, como Ferren Barry, se mostraron más receptivos a su inminente partida. No es que el chico Itochi no le tuviera cariño a Naruto, porque sí le tenía cariño. Sin embargo, también comprendía que Naruto no se estaba desvaneciendo en un agujero negro. Simplemente estaba dando el siguiente paso en su viaje como Jedi, un paso que todos darían en un momento u otro. No se hacía ilusiones de que el clan Clawmouse se mantendría unido para siempre, y lo aceptaba. Él y Naruto se dieron la mano e intercambiaron bromas, recordando algunos de los momentos más divertidos que habían pasado durante el último año. Después de pasar unos minutos hablando y bromeando con el resto de sus amigos, Naruto se separó de la pequeña multitud y se dirigió hacia donde Ahsoka y Barris lo esperaban. Ahsoka, siempre la más extrovertida de los dos, lo envolvió de inmediato en un fuerte abrazo, con una amplia sonrisa en su rostro. «Felicitaciones, Naruto», dijo. «Sabía que lo harías». «Gracias Ahsoka», dijo Naruto, devolviéndole el abrazo. «Entonces, serás el primero de nuestro clan en convertirte en Padawan», dijo Ahsoka. «Pero no creas que no te alcanzaré. Aún así, voy a ganarte y convertirme en maestro». «¿Comillas quieres apostar?», respondió Naruto. Barris puso los ojos en blanco ante la familiar conversación entre sus dos mejores amigas. «Nunca entenderé cómo pueden ser tan competitivos», dijo, antes de darle a Naruto una pequeña sonrisa. «Estoy feliz por ti, Naruto. Es muy impresionante que te hayan convertido en Padawan después de solo un año en el templo. No sé si esto ha sucedido antes, aparte del Padawan Skywalker, claro está». «Gracias, Barris», dijo Naruto, antes de darle también un rápido abrazo. Ella se puso rígida por la sorpresa por un momento, pero rápidamente le devolvió el abrazo. Sin embargo, su reserva Jedi pronto se reafirmó y se apartó después de un par de segundos. Parecía tener dificultades para encontrar sus próximas palabras antes de decidirse por la sencillez. «Te extrañaré», dijo. «Gracias por ser mi amiga». «Yo también los extrañaré», dijo Naruto. «A ambos. Pero estoy seguro de que pronto se convertirán en Padawans». «Ja. Seguro que sí», dijo Ahsoka con determinación en los ojos. Barris no dijo nada, pero asintió con firmeza. Después de unos minutos más de charla, Barris se disculpó y dijo que necesitaba estudiar un poco más. Naruto se ofreció a prestarle un Kagebunshin para ayudarla, pero ella cortésmente se negó, diciendo que no quería ser una carga. A pesar de los eventos del día anterior, Barris se resistía a pedir o aceptar ayuda. Naruto protestó que no sería un problema, pero ella se mantuvo firme. Lo consideraron solo una de sus peculiaridades y Naruto y Ahsoka le desearon buena suerte. «¿Sabes? No parece real», dijo Ahsoka después de que Barris se fuera. «Me refiero a que te vas. Será extraño no tenerte por aquí». «Será raro no estar por aquí», dijo Naruto con pesar, antes de sacudirse la breve melancolía. «¿Qué van a hacer todos ustedes sin mi genialidad a su lado?» «Estoy bastante segura de que lo lograremos», dijo Ahsoka, riéndose de la absurdidad de su amiga. «Yo misma genero muchas cosas geniales, muchas gracias». Naruto resopló con escepticismo y Ahsoka le dio una palmada en el hombro. Se sentaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la compañía del otro.
Desde su desventura en la ciudad subterránea, los dos habían sido casi inseparables. No había nada como el peligro mortal para forjar amistades fuertes, y Naruto podía decir con casi total confianza que Ahsoka era la amiga más cercana que había tenido. Sin embargo, después de unos momentos, algo cruzó por su mente. Oh, hola, acabo de recordar algo, dijo Naruto, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran observando. Anakin nos invitó a mí y a Jiraiya a cenar con su madre para celebrar mañana por la noche. ¿Quieres venir? ¿Estás segura?, preguntó ella, repentinamente insegura. Por supuesto que estoy seguro, declaró Naruto, dándole una sonrisa digna de Kakashi. Significaría mucho para mí tenerte allí. Eres mi mejor amiga. No hay nadie con quien prefiera celebrar más que contigo. Ahsoka sonrió ante eso. Incluso después de un año de conocerlo, a veces todavía se encontraba sorprendida por lo abierto y cálido que podía ser Naruto. Era tan sincero y directo con sus sentimientos, especialmente con aquellos a quienes consideraba amigos. Cuando dijo que no había nadie con quien preferiría celebrar que con ella, supo que le estaba diciendo la verdad. Sintió una oleada de calidez y afecto en el pecho ante sus palabras, y los sentimientos de rectitud y pertenencia que las acompañaban. Bueno, entonces me encantaría ir, dijo ella. Naruto levantó el puño en el aire una vez, emocionado de que ella hubiera aceptado ir. Después de compartir los detalles de dónde y cuándo se reunirían, pasó el tiempo hasta el toque de queda disfrutando de la presencia de sus amigos. Si bien sabía que pronto dejaría atrás al clan, por ahora iba a hacer que cada segundo que pudiera pasar con ellos contara. Oh. Cuando Anakin regresó del comedor, encontró a su amo sentado en el sofá, aparentemente meditando. Sin embargo, en cuanto se cerró la puerta, Obi-Wan abrió los ojos y miró a Anakin con una mirada cómplice. Entonces, ¿qué tipo de celebración estás planeando para Naruto y Jiraiya?, preguntó suavemente, como si preguntara por el clima. Anakin solo pudo quedarse boquiabierto ante la aparente omnisciencia de su maestro. Sabía que no había forma de que Obi-Wan pudiera haberlo escuchado hablar con Naruto. El hombre ni siquiera había estado en la misma parte del templo, mucho menos en la misma habitación. ¿Cómo hiciste?, tartamudeó Anakin. ¿Cómo supe que estabas planeando algo con esos dos?, preguntó Obi-Wan retóricamente. No fue difícil deducirlo. Escuché que ambos regresaron de Ilum con nuevos sables de luz, lo que significa que se convertirán en Padawans. Viendo que Naruto es tu amigo, y a través del Jiraiya, sabía que eso sería importante para ti, sería algo que querrías celebrar. Finalmente, cuando saliste hacia el comedor, giraste hacia el salón este, donde come el clan Clawmouse. Dijo Anakin, secretamente impresionado de que su maestro pudiera deducir tanto de tan poco. Íbamos a cenar al apartamento de mi madre. Conociendo a Naruto, probablemente traerá a Ahsoka también. Ahsoka Tano. Es una de las jóvenes del clan de Naruto y probablemente su mejor amiga. Hacen todo juntas. Ya veo, dijo Obi-Wan, con voz aún suave. Anakin no estaba seguro de cómo manejar esto. Obi-Wan le había dado permiso implícito para hacer más o menos este tipo de cosas varios meses atrás. Había marcado un punto de inflexión en su relación y le había dado a Anakin un apoyo emocional muy necesario en la forma de su madre. Actuando por impulso, como solía hacer, Anakin hizo lo primero que le vino a la mente. ¿Podrías venir también, maestro?, soltó de repente. Esto, finalmente, rompió la imperturbable máscara de calma que Obi-Wan llevaba. La sorpresa se extendió por su rostro y se quedó sin palabras durante varios segundos. Anakin, me siento honrado de que me lo pidas, pero no sería apropiado, dijo Obi-Wan con cuidado, después de haber recuperado el habla. Esto es algo para celebrar a Naruto y Jiraiya, y yo no tengo un lugar allí. Eso es una tontería, maestro, protestó Anakin. Eres lo más cercano que tengo a un padre. Siempre tendrás un lugar conmigo y con mi madre. Por segunda vez en menos de un minuto, el famoso locuaz Obi-Wan se quedó sin palabras. Esta vez, sin embargo, no fue tanto por la sorpresa como por una repentina oleada de amor y afecto por el joven que estaba frente a él. Aunque Obi-Wan sabía que su relación había mejorado significativamente en los últimos 8 meses, oír a Anakin declarar básicamente que lo veía como parte de su familia seguía siendo inmensamente conmovedor. Gracias, Anakin, dijo Obi-Wan al final. Eso significa mucho para mí. Supongo que yo también podría ir, aunque solo sea para asegurarme de que el apartamento de tu pobre madre no se queme accidentalmente. La sonrisa de Anakin podría haber iluminado la Cámara del Senado. Oh. Al día siguiente, después de haber completado su rutina diaria de entrenamiento, Jiraiya se dio cuenta de que, por una vez,
Solo tenía una cosa en su agenda. Sin las lecciones diarias de Yoda y los demás, su única responsabilidad era la clase que impartía sobre cómo usar el chakra. Como tal, ahora se encontraba en una de las muchas salas de meditación grupal del templo, supervisando a sus nuevos estudiantes mientras practicaban la generación de chakra en sus cuerpos. Había 4 de ellos, 2 maestros y 2 caballeros. El maestro Kit Fisto y el maestro Saacti se sentaron en la parte trasera, mientras que Obi-Wan Kenobi y Quinlan Vos se sentaron en el frente. Luminara también era normalmente parte del grupo, pero la habían pillado en una reunión del Senado y estaba llegando tarde. Se preguntó distraídamente si había oído algo más sobre cuándo volvería el consejo a Coruscant. Ella había prometido mantenerlo informado sobre el tema. Mientras se preguntaba por ella, Luminara entró en la habitación. La miró con curiosidad, pero su rostro era cuidadosamente inescrutable. Sin embargo, vio un leve rastro de diversión en su expresión y puso los ojos en blanco. Una rápida mirada le indicó que todos los demás tenían los ojos cerrados, por lo que le hizo un puchero cómico, lo que provocó una leve sonrisa en ella. Una cosa que había aprendido sobre la maestra Unduli, o Luminara, como insistía en que se refiriera a ella durante sus conversaciones, era que tenía un sentido del humor profundamente enterrado pero seco e inteligente. En los últimos meses, había comenzado a mostrarle ocasionalmente destellos de él, de la persona detrás de la serena máscara Jedi. Dudaba que ella fuera realmente consciente de que lo estaba haciendo, al menos no hasta los últimos días. Con su recién descubierta decisión de aceptar algunas de sus emociones, por vacilante y cautelosa que fuera al respecto, se había mostrado notablemente más abierta y expresiva desde que habían dejado Ilum. Su sonrisa, una vez una visión fugaz, evanescentemente rara y difícil de detectar, se había transformado en algo que ahora veía varias veces al día. Todavía era efímera y sutil, pero estaba allí, y una sensación cálida florecía en su pecho cada vez que la veía. Le dio esperanza de que algún día, tal vez, ella pudiera corresponderle. Sin embargo, por el momento, enterró ese pensamiento sin piedad. No servía de nada pensar en futuros vagos. Por ahora, ni siquiera le había contado lo que sentía por ella y no tenía planes de hacerlo en un futuro próximo. Ella no conocía sus emociones y él podía notar que todavía la inquietaban. Por ahora, se contentaría con su amistad y se consideraría afortunado por ello. Mientras se concentraba en los otros Jedi en la habitación, pudo sentir el cambio en sus firmas de la fuerza mientras cada uno de ellos canalizaba la fuerza a través de sus cuerpos para crear chakra. Saacti lo captó primero, apenas 10 segundos después de comenzar su meditación. Su comprensión instintiva de las complejidades de la fuerza le permitió combinarla con su energía física con más facilidad de lo que la mayoría podía hacerlo hasta ahora. A continuación, estaba Luminara, como había esperado. Sus frecuentes discusiones a menudo empezaban o terminaban con él dándole consejos sobre cómo usar el chakra. Esos consejos estaban dando sus frutos ahora, ya que, técnicamente, Luminara había generado chakra más rápido que Saak, ya que había empezado a meditar después de ella. Menos de 30 segundos después, a su izquierda, Kit Fisto también generó un charco de chakra dentro de su cuerpo. Su rápido éxito no sorprendió a Jiraiya. A pesar de ser jóvenes para los estándares de los maestros Jedi, los dos eran estrellas en ascenso en la orden. También les había estado enseñando durante casi 8 meses, desde que Plo Koon y Yoda habían propuesto esta pequeña clase al resto del consejo. Obi-Wan fue el siguiente en lograrlo, a solo unos segundos de Kit. Era una muestra de su habilidad el hecho de que pudiera casi igualar a maestros que tenían varios años más de experiencia que él. Irónicamente, a pesar de ser el Jedi con más aptitudes físicas de todos los presentes en la sala, Quinlan fue el último en fusionar con éxito su presencia en la fuerza con su cuerpo físico para generar chakra. La razón era bastante simple. Como rastreador e investigador, la mayoría de sus talentos en la fuerza residían en conectarse con el mundo que lo rodeaba y sentirlo. Aislarse creando chakra era la antítesis de todo su conjunto de habilidades. Eso está bien, Quinlan dijo Jiraiya. Cada vez eres más rápido en cambiar a chakra. ¿Cómo te sientes? Como una mierda, respondió Quinlan rotundamente, ganándose un bufido de reproche de Obi-Wan y un tic de Saak, aunque era imposible decir si era por desaprobación o diversión. Siento que me estoy cegando cada vez que hago esto. Jiraiya asintió, sin sorprenderse. Al enseñarle al grupo cómo usar el chakra, había descubierto algo interesante. Siempre que él, o cualquier otro usuario de la fuerza, canalizaba la fuerza como chakra, perdían muchos de los sentidos avanzados en los que los Jedi estaban acostumbrados a confiar.
Su vaga y siempre presente conciencia del futuro inmediato y su conexión con las mentes circundantes se desvanecían en la nada cuando usaban chakra. Todos estamos haciendo un cambio binario, dijo Jiraiya. O usamos la fuerza al máximo como un Jedi, o la canalizamos al máximo en chakra. Tal vez cuando descubramos cómo lograr un equilibrio, no sea tan malo. Sospecho que así será, dijo Saakti. Mientras me concentro en crear chakra, es una transición suave, no una pérdida repentina. Si podemos crear justo la cantidad de chakra necesaria para hacer lo que necesitamos, tal vez no perdamos tanta conciencia. Simplemente debemos tener paciencia. Tal vez admitió Kinlan, antes de hacer una mueca. Sus sentidos normalmente estaban entre los más afinados de toda la orden. Por eso, le resultaba particularmente desagradable perder su conciencia sobrenatural. Pero aún así no es divertido. Pasemos al entrenamiento. ¿En qué vamos a trabajar hoy? Seguiremos con el Enge, dijo Jiraiya. Quiero ver cuánto progreso han logrado todos ustedes en los últimos días. Comenzaremos con un breve resumen. Jiraiya les mostró una vez más cómo realizar el Enge básico, comenzando con los sellos manuales adecuados, perro, jabalí, carnero. A partir de allí, pasó a recapitular cómo moldear el chakra para formar la ilusión. Recuerda, primero crea una coraza alrededor de tu cuerpo, dijo. Imagina lo que quieres transformar en Enge con el mayor detalle posible. Luego, comprime el chakra en esa forma. Intenta que sea muy simple al principio. Simplemente cambia tu peinado o el color de tu piel. Como esperaba, habían logrado algunos avances, pero no mucho sin él allí para actuar como guía. Mientras los Jedi invocaban el chakra, formaban los sellos manuales e intentaban realizar el jutsu, Jiraiya caminaba alrededor, dando correcciones a cada uno de ellos por turno. Obi-Wan, necesitas usar más chakra. Esto es más intenso que el ejercicio de pegar hojas. Maestro Fisto, no está representando con suficiente detalle la apariencia deseada. Debe incorporar los cambios en una imagen completa. Maestra Unduli, no ha comprimido lo suficiente su chakra. Debe apretar esa capa de chakra hasta que esté casi sólida. Esto continuó durante casi 2 horas. Sorprendentemente, fue Obi-Wan quien primero hizo un progreso significativo en la ejecución de la técnica. Cuando el humo de su último intento se disipó, Jiraiya pudo ver que su barba aparentemente se había vuelto parcialmente translúcida. Todavía era claramente visible, pero ahora parecía ser un holograma en lugar de una barba física. Buen trabajo, Obi-Wan, dijo Jiraiya, sonriendo ante el éxito del joven. Pero aún necesitas usar más chakra. Por eso tu Enge es transparente. Ok, Kenobi, quédate con la barba, dijo Kinlan, bromeando con su viejo amigo. Sin ella, apenas pareces mayor que tu Padawan. Te da cierta seriedad, añadió Luminara, con un tono de voz lo bastante inocente como para que pareciera un comentario ocioso. Sin embargo, la luz burlona de sus ojos contaba una historia diferente. Ella rara vez hacía bromas, pero no le importaba participar en alguna de vez en cuando. Muchas gracias, maestra Unduli. Voy a cancelar cualquier plan que tuviera de afeitarme, dijo Obi-Wan, con su sarcasmo característico en plena exhibición. Tonterías, dijo Saak, con una sonrisa maliciosa. Estoy segura de que podríamos encontrar una misión que requiera que te afeites. Tal vez haya una escuela en la que sea necesario infiltrarse. Sí, después todos podemos burlarnos de Obi-Wan sin piedad, dijo Jiraiya. Por ahora, sigan practicando el Enge. Durante la siguiente media hora, los 5 Jedi continuaron trabajando en el nuevo jutsu, con distintos grados de éxito. Saak y Luminara cambiaron de manera convincente el color de su piel a un bronceado opaco. Kid se volvió de un azul oscuro, aunque la ilusión vaciló cuando se movió demasiado rápido. Kinlan, después de algunos esfuerzos iniciales, finalmente logró disimular en gran parte su tatuaje facial dorado. Sin embargo, era imperfecto y la marca aún era visible si se miraba de cerca. Obi-Wan, tal vez receloso de más burlas, tiñó su cabello de negro. Fue una ilusión bastante decente, aunque no se mantuvo muy bien bajo una luz brillante. Oh. Esa tarde, cuando se acercaba la hora de encontrarse con Anakin, Naruto hizo los preparativos para escabullirse con Ahsoka de la guardería. Era algo que ya había hecho tantas veces que se había convertido casi en una rutina. Primero, creó 2 Kagebushin. Uno se quedó como estaba, simplemente se subió a su cama y pretendió ser él. El otro se metió en Ahsoka antes de escabullirse silenciosamente en el dormitorio de las chicas para tomar su lugar. Si bien Naruto sabía que el maestro Leen probablemente no consideraría esto apropiado, pensó que sería la menor de sus preocupaciones si lo atrapaba a él y a Ahsoka escabulléndose. Además,
Había sido idea de Ahsoka en primer lugar, y era mucho mejor que simplemente meter una almohada debajo de sus mantas y esperar que nadie se diera cuenta. Unos momentos después, la verdadera Ahsoka emergió de la sala de dormir, ya vestida con su ropa de diario. Juntos, con la eficiencia que da la experiencia, salieron silenciosamente de la guardería y recorrieron el pasillo. En menos de 10 minutos se escabulleron por los pasillos del templo, evitando las ocasionales patrullas de guardias o los Jedi errantes, y llegaron al lugar de la reunión. Anakin ya estaba allí. Para su sorpresa, también estaba Obi-Wan. Oh, hola, maestro Kenobi, dijo Naruto nervioso, mirando a Anakin en busca de una pista de lo que estaba pasando. Qué bueno verlo por aquí. Al ver solo una especie de felicidad sorprendida en el rostro de Anakin, Naruto se relajó un poco. Evidentemente, Obi-Wan no estaba allí para fastidiarlos y meterlos en problemas. Invité a Obi-Wan a venir también, dijo Anakin. Está bien, dijo Naruto alegremente, antes de darse la vuelta y hacer una reverencia al caballero Jedi. Es un placer conocerte. También es un placer conocerte, Naruto, dijo Obi-Wan cortésmente. ¿Y a ti, Ahsoka? Oh, me alegro de conocerte, maestro Kenobi, dijo Ahsoka con torpeza. Los modales nunca fueron su punto fuerte. Lanzando una mirada siniestra a Anakin, se acercó a él. ¿Cuál es la idea de traer a tu maestro sin decirnos nada?, lo reprendió, provocando que Obi-Wan levantara una ceja ante la situación de su padawan. Pensé que estaba aquí para meternos en problemas. Me asustó muchísimo. Oye, no es mi culpa si te asustas fácilmente, Snips, replicó Anakin. Además, Naruto no me dijo que te traería, pero no me ves quejándome por eso. Deja de llamarme Snips, gimió Ahsoka. Entonces deja de ser tan brusco, replicó Anakin. Mientras discutían, Naruto y Obi-Wan observaban, Naruto con una especie de aburrimiento resignado y Obi-Wan con curiosidad y una sensación de muchos dolores de cabeza futuros. De repente, una voz susurró justo detrás de su oreja izquierda. Son muy entretenidos, ¿no crees? Kenobi, dijo la voz. Obi-Wan apenas pudo contener su instinto de saltar, y solo porque reconoció al que hablaba. Esa es una palabra para describirlo, Jiraiya, dijo secamente, antes de volver su atención al dúo que discutía. Por presentimiento, extendió su sentido de la fuerza. Sus ojos se abrieron brevemente ante lo que sintió antes de dejar que una pequeña sonrisa atirara de sus labios. Esto debería resultar interesante en el futuro, pensó. Por ahora, sin embargo, tenía preocupaciones más inmediatas, como evitar que su padawan se enzarzara en una discusión con un joven. Una discusión, observó Obi-Wan con cierta diversión irónica, que Anakin parecía estar perdiendo. Ya basta, ustedes dos, dijo con firmeza, lanzándoles una mirada de desaprobación. Cuando Anakin hizo ademán de protestar, envió un mensaje a través del vínculo. Comillas, eres mayor, Anakin. Actúa según tu edad. Anakin se sonrojó un poco ante eso, pero contuvo su protesta. Obi-Wan tenía razón y él lo sabía. Comillas, sí, maestro, respondió un tanto avergonzado. Lo siento, maestro Kenobi, dijo Ahsoka, sin mostrar ningún arrepentimiento. Obi-Wan la miró con severidad, antes de decidir que no valía la pena el esfuerzo en ese momento. Jiraiya, percibiendo la oportunidad de hacer avanzar las cosas, se aclaró la garganta para llamar su atención. Muy bien, vámonos, dijo. Yo, por mi parte, me muero de hambre y no me gustaría hacer esperar a Shmi. Esto generó un acuerdo generalizado, por lo que el improbable grupo abandonó el templo. Esta es la primera parte de un breve interludio entre arcos importantes. El próximo capítulo concluirá este periodo de descanso y luego se pasará al siguiente arco importante. Con suerte, podré editar y publicar el próximo capítulo en las próximas 2 semanas, pero no prometo nada. Odio prometer plazos porque soy terrible para cumplirlos. Varias personas dejaron comentarios o me enviaron mensajes con sus ideas para los sables de luz de Naruto y Jiraiya. Varios de ustedes estaban interesados en que tuvieran algún tipo de diseño especial, como un sable de doble hoja o que se pudieran empuñar con ambas manos. Si bien aprecio la idea detrás de esas solicitudes, me quedaré con un diseño normal de una sola hoja para ambos en esta historia. Por un lado, los sables de luz de doble hoja son, de hecho, tremendamente poco prácticos y casi inutilizables. Comprometen tanto las opciones ofensivas como las defensivas sin obtener ninguna ventaja en absoluto. En cuanto a las 2 manos, si bien no hay nada de malo con el principio, realmente no quiero escribir más escenas de acción con 2 manos de las que deba. También hubo cierta resistencia a que Naruto tuviera un sable de luz naranja. Sé que es un poco cliché, pero lo es por una razón.
Ningún otro color le sienta tan bien. Al final, decidí que si elegía cualquier otro color, tendría que pasar demasiado tiempo justificando la razón detrás de él. El naranja funciona y, junto con el material de cobre, también es mi diseño de sable de luz preferido en Jedi Fallen Order. De ahí es de donde surgió la idea de que todo brillara como una barra de luz solar. En lo que respecta a los diseños de empuñadura, el de Jiraiya fue el más fácil. Tenía en mente ese diseño de sable de luz mucho antes de comenzar esta historia y encajaba perfectamente con su personaje. El de Naruto fue mucho más difícil, pero espero, que este se ajusta a la perfección. Por favor, háganme saber lo que piensan en la sección de reseñas. Sus comentarios me ayudan a mejorar mi redacción y agradezco cada reseña.